En este video vamos a ver el método de resolución de problemas utilizando la regla de las mezclas. Para ello vamos a ver el siguiente problema que me dice lo siguiente. Se desea preparar 500 ml de solución 5 normal a partir de un ácido industrial de ácido clorhídrico de concentración 2 molar. ¿Qué volumen de ácido industrial será requerido y cuánta agua se requiere? Muy bien, para este apartado de mezclas, las concentraciones tienen que ser las mismas. Sin embargo, como podemos ver, el compuesto es ácido clorhídrico y la molaridad va a ser igual a la normalidad para el ácido clorhídrico. ¿Por qué motivo? Porque su valor de X va a ser igual a 1, ya que tiene un solo hidrógeno. Muy bien, entonces lo primero que hay que hacer es definir lo que es la condición inicial y la condición final. Vamos a comenzar por la situación inicial para esta disolución. Bien, tenemos que definir entonces dos parámetros, la concentración inicial y el volumen final. Diré la concentración inicial y el volumen inicial, o concentración 1 y volumen 1. Muy bien, entonces el problema leemos. Se desea preparar 500 mililitros de solución 5 normal. Entonces se desea preparar. Me dice que esta llegaría a ser la condición final. A partir de un ácido industrial. Entonces de aquí es donde tenemos que partir. A partir de un ácido industrial 2 molar. Pero lo que no tenemos es el volumen 1. Pero, ¿qué es lo que me dice el problema? ¿Qué volumen de ácido industrial será requerido? Entonces, para esta condición 1, para la condición inicial, el volumen es nuestra incógnita. Y también hay que recalcar que la concentración 1 también va a ser a una concentración 2 normal. Vamos a la condición final. En la condición final analizamos los mismos parámetros. Concentración y volumen. Sin embargo, esta ya va a ser una concentración 2O final y un volumen 2O final. Tenemos la concentración 2. Se desea preparar 500 mililitros de solución 5 normal. Esto es lo que queremos conseguir. Entonces, lo que queremos conseguir sería la situación final. Tenemos la concentración final, que es 5 normal, que llegaría a ser igual a 5 molar, para esta situación en concreto. El volumen 2. Queremos preparar 500 mililitros. Cabe recalcar que aquí, en este tipo de problemas, no importa las unidades. Puedes manejar en litros, normal, molar o lo que les convenga de acuerdo al problema. Lo único que tienen que considerar es que todo tiene que estar en las mismas unidades. Aquí tenemos normalidad, entonces el otro tiene que estar en normalidad. Si uno está en concentración molar, el otro tiene que estar en concentración molar. Si el volumen está en metros cúbicos, aquí también tiene que estar en metros cúbicos. Muy bien, entonces, ¿qué me dice la regla de las mezclas? La concentración 1 por el volumen 1 es igual a la concentración 2 por el volumen 2. Entonces, de aquí, ¿qué es lo que concluimos? Despejando, ¿a qué va a ser igual el volumen 1? El volumen 1 será igual entonces a la concentración 2 por el volumen 2 dividido entre la concentración 1. Sustituimos datos entonces. ¿Cuál es la concentración 2? Es 5. Vamos a manejar molaridad, ya que no nos representa mucho problema. Por el volumen 2, que es 500 mililitros, dividido entre la concentración 1, que sería 2 molar. Y eso nos va a dar. Y esto nos dice. El volumen final será 1250 y el volumen inicial será 1250 mililitros. Entonces, ¿cuánta agua es la que requerimos?
No, estamos mal. El volumen necesitamos 1250 mililitros de la solución 2 molar para preparar una solución 500 mililitros de una solución 5 normal. Entonces aquí hay que hacer un análisis. Y es el siguiente. Si la concentración inicial es menor a la concentración final, quiere decir que se va a evaporar agua. Quiere decir que de esta cantidad inicial se tiene que evaporar una cierta cantidad de agua. En sí, ¿qué es lo que tendríamos que hacer entonces? Aquí no hay que calcular cuánta agua se requiere. Hay que calcular cuánta agua se evapora de esta solución. ¿Por qué motivo? Porque la concentración final es mayor a la concentración inicial. Entonces, el volumen de agua va a ser igual al volumen final, que llega a ser el volumen 2, menos el volumen inicial. Esto va a ser 1250 mililitros. 500 mililitros menos 1250 mililitros. ¿Y esto a cuánto va a ser igual? A 500 menos 1250. Eso nos va a dar un valor negativo de menos 1750. El volumen de agua siempre se calcula de esta manera. El volumen final menos los volúmenes iniciales. En este caso nos da un valor negativo. Entonces, ¿esto qué nos dice? Nos dice que se va a evaporar 750 mililitros de agua para obtener la concentración 5 molar. En caso de que hubiera sido positivo, este valor me indicaría que a esta solución inicial hay que aumentarle tantos mililitros de agua. Analicemos un segundo problema, que me dice lo siguiente. ¿Qué volumen de un ácido 10 normal requiero para preparar 250 mililitros de una solución 3 normal? ¿Y qué volumen de agua se requiere? Muy bien, entonces como siempre determinamos la condición inicial. En la condición inicial, ¿qué factores evaluamos? La concentración 1 y el volumen 1, que llegaría a ser el volumen inicial. Muy bien, entonces vemos la concentración 1. Nos dice, ¿qué volumen de un ácido 10 normal requiero para preparar 250 mililitros de una solución 3 normal? Recuerden, lo que queremos conseguir o preparar es la condición final. Entonces, estos valores llegarían a ser la condición final. Entonces, esto llegaría a ser nuestra concentración inicial. ¿Por qué motivo? Porque vamos a partir de esa concentración. Y me pide qué volumen de un ácido. Entonces, esa va a ser nuestra incógnita. Luego, para una condición final. Para una condición final, evaluamos los mismos factores. La concentración, que llegaría a ser 3 normal de acuerdo al enunciado. Y el volumen 2, que llegaría a ser 250 ml. Esta condición final es lo que queremos preparar. Muy bien. Entonces usamos nuevamente la regla de las mezclas. Concentración 1 es igual a concentración 2 por volumen 2. Y de esto despejamos lo que es la concentración 2. No, el volumen 1, lo que me pide. Entonces el volumen 1, que es mi incógnita, va a ser igual a la concentración 2 por el volumen 2
dividido entre la concentración inicial. Muy bien, entonces tenemos que la concentración 2, 3 normal, por el volumen 2, que es 250 mililitros, dividir entre la concentración 1, que es 10 normal. Entonces, el volumen de ácido que se requiere es de 75 mililitros. Con esto ya estaría contestado la primera parte del enunciado, que me pedía qué volumen de ácido 10 normal requiero para preparar 250 mililitros de una solución 3 normal. Vamos con el siguiente apartado, que me dice qué volumen de agua se requiere. Recordar que el volumen de agua va a ser igual al volumen del estado final, en este caso va a ser volumen 2, menos el volumen del estado inicial, o los volúmenes del estado inicial. Entonces tenemos que el volumen 2 es 250 menos 75. Y eso me da un valor de 175 mililitros. Entonces, según el problema, para reducir la concentración de 10 normal a 3 normal, esta regla me dice que tengo que aumentar 175 mililitros de agua a 75 mililitros de solución. Vamos por un siguiente problema que me dice lo siguiente. ¿Qué volúmenes de solución 1.5 normal y 3 normal debo mezclar para preparar 750 mililitros de una solución 2 normal? Como podemos ver, aquí tenemos dos concentraciones iniciales y me pide determinar los volúmenes que ha de utilizar de cada una de estas concentraciones. Muy bien, entonces nuevamente definimos lo que es una condición inicial. Bien, leyendo el enunciado entonces, ¿qué volúmenes de solución 1.5 normal y 3 normal debo mezclar? Entonces, estas dos concentraciones llegarían a ser mi condición inicial. Entonces, tenemos una concentración 1 igual a 1.5 normal. ¿Qué más? Tenemos una concentración 2, que es 3 normal. Sin embargo, no tenemos los volúmenes de estas concentraciones. Únicamente nos da las concentraciones. El volumen 1 y el volumen 2 son factores desconocidos. Pero el problema me dice, ¿qué volúmenes de solución debo mezclar? Entonces, eso me dice que estas dos ecuaciones son mis incógnitas, o lo que debo hallar. Analizando la condición final, entonces, para la condición final, ¿qué es lo que vamos a tener? Una concentración 3 y una concentración y un volumen 3, que sería el volumen final. La concentración 3, ¿qué es lo que queremos? Preparar. Me dice preparar 750 mililitros de una solución 2 normal. Y me dice que el volumen es de 750 mililitros. Para esta situación hay que modificar un poco la ecuación vista con anterioridad. La modificación sería esta. La concentración 1 por el volumen 1 más la concentración 2 por el volumen 2 es igual a la concentración 3 por el volumen 3. En otras palabras, ¿qué estoy diciendo? Tienes que sumar las concentraciones por sus volúmenes para obtener una concentración final. Sin embargo, aquí vemos que tenemos dos incógnitas, volumen 1 y volumen 2. Y tenemos únicamente una ecuación. Entonces, ¿de dónde formulamos la otra ecuación para poder resolver este sistema de ecuaciones?
Asumimos que los volúmenes son aditivos, es decir, se suman. Entonces, ¿con esto qué quiero decir? Al decir aditivos es que el volumen 1 más el volumen 2 va a dar resultado a un volumen 3. Entonces, analizando todo esto, ¿qué es lo que vamos a tener? Concentración 1 por volumen 1, 1.5 normal por el volumen 1, más 3 normal por el volumen 2. ¿Esto a qué va a ser igual? A 750 mililitros por 2 normal. En la siguiente ecuación no va a cambiar mucho en sí. Me dice que el volumen 1 más el volumen 2 es igual al volumen resultante, que llega a ser 750 mililitros. Entonces, resolviendo todo aquello, tenemos la primera ecuación y tenemos la segunda ecuación. La segunda ecuación que llegará a estar en función de los volúmenes. Muy bien, entonces hay que resolver este sistema de ecuaciones. ¿Con qué fin? Con el fin de obtener volumen 1 y volumen 2. Resolviendo el sistema necesitamos 250 mililitros de la solución 1 y... No, estoy errado. Necesitamos 500 mililitros de la solución 1 y 250 mililitros de la solución 2. Para terminar esta parte de las mezclas, vamos a efectuar el siguiente problema, que me dice lo siguiente. ¿Cuál será la concentración al mezclar 500 gramos de cloruro de sodio al 25% en peso con 300 gramos de solución de cloruro de sodio al 40% en peso de sustancia? Y me pide qué volumen ocuparía la mezcla si la densidad restante es de 1.2 gramos por cada mililitro. Esto es relevante por ahora. Bien, entonces, como hemos hecho, vamos a definir una condición inicial. En esta condición inicial, ¿qué es lo que tenemos que definir? Tenemos que definir, en lugar de volumen y concentración molar o normal, vamos a definir masa de solución 1. ¿A cuánto va a ser igual eso? Va a ser igual a 500 gramos. Pero esto, ¿qué más me dice? Esta masa de solución 1 tiene una concentración 1 del 25%. En esta condición inicial también tenemos una masa de solución 2. Porque me dice cuál será la concentración al mezclar 500 gramos al 25% con 300 gramos al 40%. Muy bien, el volumen de solución 2 entonces es 300 gramos, de acuerdo al enunciado. Y esto tiene una concentración 2 del 40%. Para la condición final, en esta condición final, ¿qué es lo que vamos a tener? Vamos a tener una concentración, una masa de solución 3. Esto, pero no conocemos. ¿Qué más tenemos? También tenemos una concentración 3. Sin embargo, este valor tampoco lo conocemos. Bien, en esta situación vamos a modificar lo que es la regla de las mezclas. ¿Esto qué me va a decir? La masa de solución 1 por la concentración 1 más la masa de solución 2 por la concentración 2 es igual a la masa de solución 3 por su concentración 3 en tanto por ciento.
Pero aquí tenemos una ecuación con dos incógnitas. No sabemos masa de solución y tampoco tenemos lo que es la concentración. Entonces recurrimos a una tercera ecuación. ¿Qué es lo que me dice? La suma de la masa 1 y de la masa 2 de las soluciones es igual a la masa total. Muy bien, entonces la masa de solución 3 va a ser igual, dice, a 500 más 300 gramos. Y eso va a ser igual a 800 gramos de solución. Muy bien, entonces despejando de esta ecuación lo que llegaría a ser la concentración 3, ¿qué llegaríamos a obtener? Simple, ¿no? El despeje va a ser masa de solución 1 por concentración 1 más masa de solución 2 por concentración 2. Esto sobre masa de solución 3. Sustituimos datos entonces, va a ser 500 gramos por su concentración, que va a ser 0.25. Más la masa de solución 2, 300 gramos, por su concentración 0.40. Sobre la masa de solución 3, que es 800 gramos. Esto nos da que esto va a ser igual a 0.3063. Entonces esto me dice que la concentración va a ser de 30.63%. Para concluir, vamos a ir con la segunda pregunta, que me pide calcular qué volumen ocuparía si la mezcla tiene una densidad resultante de 1.2 gramos por cada mililitro. Muy bien, entonces para la densidad, ¿qué es lo que vamos a tener para la densidad? La densidad de la solución va a ser igual a ¿qué? A la masa de solución dividido entre volumen de solución. Pero esto bajo qué características? Densidad de la solución 3, masa de solución 3 y volumen de solución 3. Entonces, despejando de manera directa de esta ecuación, el volumen de solución 3, ¿a qué va a ser igual? Va a ser igual a la masa de solución 3 dividido entre la densidad de la solución 3. ¿Cuánto es la masa de solución 3? 800 gramos. Dividido entre la densidad, y la densidad de acuerdo al problema es 1.2. Esto expresado en ¿qué? En gramo por cada mililitro. Entonces obtenemos que el volumen resultante va a ser igual a 666.67 mililitros.